Nacido en París el 21 de junio de 1905 y fallecido en la misma ciudad el 15 de abril de 1980, Jean-Paul Sartre, cuyo nombre completo era Jean-Paul Charles Aymar Sartre, se destacó como un influyente intelectual francés, incursionando en áreas diversas como la filosofía, la escritura, la dramaturgia y el activismo político. También desempeñó roles como novelista, biógrafo y crítico literario. Se le considera un destacado representante del existencialismo y del marxismo humanista en el contexto intelectual de su época. A pesar de ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, Sartre decidió rechazar este honor de renombre, tal como explicó en una carta dirigida a la Academia Sueca, argumentando su norma personal de declinar cualquier forma de reconocimiento o distinción. Para él, los vínculos entre el individuo y la cultura debían forjarse directamente, sin depender de las instituciones establecidas del sistema. Asociado sentimentalmente con la filósofa Simone de Beauvoir, Sartre basó gran parte de su filosofía en el concepto de libertad y en la correspondiente responsabilidad personal que ésta implicaba. En una entrevista realizada pocos años antes de su fallecimiento, enfatizó su creencia constante de que el hombre se hace a sí mismo. Infancia y juventud. Jean-Paul Sartre, nacido en el seno de la familia de un oficial naval, Jean-Baptiste Sartre, y de Anne-Marie Witzer, pariente de Albert Witzer, experimentó una pérdida temprana cuando su padre falleció a causa de fiebre cuando él tenía tan solo 15 meses de edad. Anne-Marie se encargó de su crianza con el apoyo de sus abuelos maternos, Louis Guillemin y Charles Schweitzer, quien no solo brindó educación matemática a Jean-Paul, sino que también lo introdujo al mundo de la literatura clásica desde una edad temprana. Desde su adolescencia en los años 20, Sartre sintió una atracción particular hacia la filosofía, influenciado significativamente por la lectura de Essais sur les données y Idiotes de la conscience, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de Henry Bergson. Durante su formación, fue influenciado por una serie de pensadores prominentes, incluidos Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels, Søren Kierkegaard, Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros. Su paso por la elitista École Normale Supérieure en París, una institución educativa de renombre, culminó con la obtención de un doctorado en filosofía en 1929. Durante su tiempo en la escuela, entabló amistad con figuras destacadas como Simone de Beauvoir y Raymond Aron. La relación entre Sartre y Beauvoir se convirtió en un vínculo inseparable que perduró a lo largo de sus vidas. La influencia de Simone de Beauvoir en la vida de Sartre fue innegable, marcando un pilar fundamental en su trayectoria. Su encuentro tuvo lugar durante su estancia en la École Normale Supérieure entre los años 1924 y 1929, y esta conexión perduró a lo largo de toda su existencia. Su vínculo no se ajustaba a los moldes tradicionales, sino que podría calificarse más bien como una relación abierta. Sartre sostenía que Simone era el amor esencial en su vida, y que cualquier otra compañera que pudiera cruzarse en su camino era meramente circunstancial. La agudeza y perspicacia de Beauvoir resultaron ser un factor determinante para impulsar a Sartre hacia la cima del mundo filosófico. Se cuenta que, a pesar de su estatura intelectual, Sartre siempre consideraba seriamente las opiniones de su compañera, llegando incluso a no publicar ninguna obra sin que ella la hubiera leído, criticado y aprobado. Entre 1929 y 1931, Sartre cumplió con su servicio militar en el ejército francés. Más adelante, en 1959, expresó su convicción de que cada ciudadano francés debía asumir colectivamente la responsabilidad de los crímenes ocurridos durante la Guerra de Independencia de Argelia, un conflicto que tuvo lugar en el contexto de la colonización francesa en dicha región. Durante el año 1939, Sartre desempeñó labores como meteorólogo en el ejército francés durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de los eventos, fue apresado por las fuerzas alemanas en 1940 en Padox, y estuvo detenido durante 9 meses como prisionero de guerra, primero en Nancy y posteriormente en Stalag, ubicado en la ciudad alemana de Trèveris. A pesar de las circunstancias adversas, no abandonó sus actividades filosóficas, y según sus propias declaraciones, registraba diariamente apuntes en una libreta que conservó a lo largo de su cautiverio. Fue en este periodo de reclusión cuando Sartre tuvo la oportunidad de leer Ser y Tiempo, la obra de Martin Heidegger, que posteriormente ejerció una influencia significativa en su propio ensayo sobre fenomenología y ontología.
Su liberación en abril de 1941 fue consecuencia de su estado de salud delicado, ya que afirmaba que su mala visión y su exotropía afectaban su equilibrio. Algunas fuentes indican que escapó tras una consulta médica con un oftalmólogo. Recuperando su estatus civil, retomó su puesto como profesor en el Liceo Pasteur, ubicado cerca de París, y se instaló en el Hotel Mistral. En octubre de 1941, se le ofreció un cargo que había sido previamente ocupado por un profesor judío, quien había sido prohibido de enseñar debido a las políticas de la ley de Vichy, en el Liceo Condorcet de París. Al regresar a París en mayo de 1941, participó en la fundación del grupo clandestino Socialismo y Libertad, Socialisme et Liberté, junto a otros escritores como Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Toussaint de Santi, Dominique de Santi, Jean Canapa y estudiantes de la École Normale. Durante una reunión en la primavera de 1941, de Santi propuso con alegre ferocidad que el grupo asesinara a colaboradores destacados de la guerra como Marcel Deat, pero Beauvoir indicó que la propuesta fue rechazada, ya que ninguno de ellos se sentía capaz de fabricar explosivos. El historiador británico Ian Ashby señaló que los franceses sentían un mayor desprecio hacia los colaboracionistas que hacia los nazis, y que Sartre deseaba atacar a franceses como Deat en lugar del gobernador militar de Francia, el general Otto von Stülpnagel, mientras que el grito popular siempre era muerte a Laval en lugar de muerte a Hitler. En agosto, Sartre y Beauvoir viajaron a la Riviera Francesa en busca del apoyo de André Gide y André Malraux. Sin embargo, tanto Gide como Malraux se mostraron indecisos, lo que pudo haber causado la desilusión y el desánimo de Sartre. Socialismo y Libertad se disolvió rápidamente, lo que llevó a Sartre a centrarse en la escritura en lugar de participar en actividades de resistencia activa. Durante este periodo, redactó El ser y la nada, Las moscas y a puerta cerrada, ninguno de los cuales fue censurado por la Alemania nazi, además de colaborar en revistas literarias tanto legales como clandestinas. En su análisis titulado París durante la ocupación, Sartre plasmó su observación de que la conducta apropiada de los alemanes había enredado a muchos parisinos en la complicidad con la ocupación, aceptando como normal lo que en realidad no lo era. Los soldados alemanes no deambulaban por las calles con armas en ristre. No forzaban a los civiles a cederles el paso en las aceras. Cedían asientos a las personas mayores en el metro. Mostraban afecto hacia los niños, dándoles palmaditas en la mejilla. Habían recibido instrucciones de comportarse adecuadamente y, obedeciendo disciplinadamente, se esforzaban por actuar con timidez y meticulosidad. Algunos incluso revelaban una amabilidad inocente que no se traducía en acciones prácticas. Sartre notó que cuando los soldados de la Wehrmacht solicitaban cortésmente direcciones en francés con acento alemán, los parisinos a menudo se sentían incómodos y en apuros para asistir a la Wehrmacht, lo que llevó a Sartre a comentar que no podíamos actuar naturalmente. El francés era un idioma comúnmente enseñado en las escuelas alemanas y la mayoría de los alemanes podían comunicarse al menos un poco en francés. Sartre mismo solía sentirse incómodo cuando un soldado de la Wehrmacht le pedía indicaciones, generalmente respondiendo que no sabía hacia dónde se dirigía el soldado, aunque se inquietaba por el simple hecho de entablar una conversación con la Wehrmacht, lo que implicaba complicidad con la ocupación. Osby, por su parte, escribió: pero, por más modesto que fuera, todos debían decidir cómo afrontar la vida en una sociedad fragmentada, así que las preocupaciones de Sartre sobre cómo reaccionar cuando un soldado alemán le paraba en la calle y le pedía amablemente indicaciones, no eran tan insignificantes como podrían parecer a primera vista. Eran representativas de cómo los dilemas de la ocupación se manifestaban en la vida diaria. Sartre afirmó que la misma corrección mostrada por los alemanes llevó a la corrupción moral de muchas personas, quienes emplearon el comportamiento correcto de los alemanes como excusa para su pasividad. Además, señaló que el simple acto de intentar llevar una vida cotidiana sin desafiar la ocupación contribuyó al avance del nuevo orden en Europa, el cual se basaba en la pasividad de la población común para alcanzar sus metas. A lo largo de la ocupación, la política alemana se basó en el saqueo de Francia, y la escasez de alimentos se convirtió en un problema crucial, ya que la mayor parte de los productos agrícolas franceses eran enviados a la Alemania nazi. Sartre describió la languidez de los parisinos mientras esperaban ansiosamente la llegada semanal de camiones con alimentos provenientes del campo, permitidos por los alemanes, y expresó que París se encogía y bostezaba de hambre bajo un cielo vacío. Aislada del resto del mundo,
se sostenía a duras penas gracias a la compasión o a alguna motivación oculta, llevando una vida puramente abstracta y simbólica. Durante este periodo, Sartre subsistía principalmente con una dieta de conejos que un amigo de Beauvoir le enviaba desde Anjou. Sin embargo, estos conejos a menudo llegaban en un avanzado estado de descomposición, repletos de gusanos. A pesar del hambre, en una ocasión desechó un conejo al descubrir que contenía más gusanos que carne. Asimismo, mencionó que las conversaciones entre intelectuales en el Café de Flore habían cambiado, debido al temor a que alguno de ellos fuera un mouché, informante, o escribiera corbeaux, cartas anónimas de denuncia, lo que provocaba que nadie dijera realmente lo que pensaba, imponiendo así la autocensura. Según Sartre, bajo la ocupación, París se convirtió en una farsa, con escaparates llenos de botellas de vino vacías, ya que todo el vino había sido exportado a Alemania. Aunque la apariencia de la ciudad permanecía similar a la de antaño, la esencia que había hecho especial a París había desaparecido. La escasez de vehículos en las calles era evidente, debido a que el petróleo era enviado a Alemania y las autoridades de ocupación imponían un toque de queda nocturno, lo que llevó a Sartre a concluir que París estaba habitada por ausencias. También notó que la gente empezó a desaparecer durante la ocupación. En una ocasión, podías llamar a un amigo y el teléfono sonaba interminablemente en un apartamento vacío. Al intentar llamar a la puerta, no había respuesta. Si el conserje se aventuraba a abrir la puerta, te encontrabas con 2 sillas colocadas juntas en el vestíbulo, con restos de cigarrillos alemanes esparcidos en el suelo entre ellas. Si la esposa o la madre del desaparecido estaba presente durante su detención, te contaría que unos alemanes muy corteses se lo habían llevado, tal como aquellos que educadamente pedían direcciones en la calle. Cuando se indagaba sobre el paradero de los desaparecidos en el número 84 de la avenida Foch o en las oficinas de la avenida Foch, o incluso en la calle de los Ausayes, recibías respuestas amables y reconfortantes. El número 11 de la calle de los Ausayes era la sede de la Gestapo en París. Sartre señaló que los uniformes Feldgrau, gris campo, de la Wehrmacht y los uniformes verdes de la Policía del Orden, que en 1940 habían parecido extraños, ahora se habían integrado como algo común, ya que la población estaba adormecida y aceptaba un verde pálido y sutil, con una tensión discreta, que el ojo esperaba encontrar entre las ropas oscuras de los civiles. Bajo la ocupación, los franceses solían referirse a los alemanes como les autres, los otros, lo que inspiró su famoso aforismo, incluido en la obra teatral A Puerta Cerrada, El Enfer, c'est les autres, el infierno son los otros. Sartre pretendía que esta línea fuera, al menos en parte, una alusión indirecta a los ocupantes alemanes. Fue un colaborador activo de Combat, un periódico creado durante el periodo clandestino por Albert Camus, un filósofo y escritor con ideas afines. Sartre y Beauvoir mantuvieron su amistad con Camus hasta 1951, cuando se publicó El hombre rebelde de Camus. Sartre escribió extensamente en la posguerra sobre grupos marginados, particularmente sobre la situación de los judíos franceses y los afroamericanos. En 1946, publicó Antisemita y judío, después de haber publicado la primera parte del ensayo, Portrait de l'antisémite, el año anterior en el tercer número de la revista Les Temps Moderns, Tiempos Modernos. En este ensayo, analiza la etiología del odio y critica el antisemitismo en Francia durante un periodo en el que los judíos que regresaban de los campos de concentración eran rápidamente abandonados. En 1947, publicó varios artículos sobre la condición de los afroamericanos en Estados Unidos, específicamente sobre el racismo y la discriminación que sufrían en el país, en su segunda colección Situaciones. Más adelante, en 1948, para la introducción de l'Anthologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache, Antología de la Nueva Poesía Negra y Malgache, de Leopold Sédar Senghor, escribió Orfeo Negro, reeditado en Situaciones 3, una crítica al colonialismo y al racismo a la luz de la filosofía que había desarrollado en El ser y la nada. Más tarde, mientras algunos autores lo tachaban de resistente, el filósofo y resistente francés Vladimir Jankelevich criticó la falta de compromiso político de Sartre durante la ocupación alemana e interpretó sus posteriores luchas por la libertad como un intento de redención. Según Camus, Sartre era un escritor que resistía, no un resistente que escribía. Después de la finalización de la guerra en 1945, se mudó a un apartamento en la Rue Bonaparte, donde produjo la mayor parte de su obra posterior y residió hasta 1962.
Desde allí, contribuyó a establecer una revista literaria y política trimestral, Les Temps Moderns, con el propósito de difundir su pensamiento entre un público más amplio. Dejó de impartir clases y se dedicó por completo a la escritura y al activismo político. Utilizó sus vivencias durante la guerra como base para su destacada trilogía de novelas, Los Caminos de la Libertad, que escribió entre 1945 y 1949. Durante el periodo de la Guerra Fría y el anticolonialismo, su primera etapa profesional, principalmente caracterizada por su obra El Ser y la Nada 1943, dio paso a una segunda fase en la que se implicó políticamente de manera significativa. Durante este tiempo, el mundo se percibía dividido en bloques, el occidental, capitalista, y el oriental, socialista. Se inclinaba a enaltecer la resistencia después de la guerra como la encarnación intransigente de la moral en acción, recordando a los resistants como una hermandad que había experimentado la auténtica libertad de una manera sin precedentes ni posteriores a la guerra. En sus críticas, se mostró implacable hacia aquellos que colaboraron o permanecieron pasivos durante la ocupación alemana. Por ejemplo, censuró a Camus por firmar un llamamiento para evitar la ejecución del escritor. Colaboracionista Robert Braslack. Su obra teatral Las manos sucias, escrita en 1948, exploraba particularmente el dilema de ser un intelectual comprometido políticamente. Aunque adoptó el marxismo, no se afilió al Partido Comunista Francés, PCF. Durante un periodo, a finales de la década de 1940, describió al nacionalismo francés como provincial y en un ensayo de 1949 abogó por unos Estados Unidos de Europa. En un ensayo publicado en la edición de junio de 1949 de la revista Politique étrangère, Sartre expresó: para que la civilización francesa pueda perdurar, debe integrarse en el contexto de una gran civilización europea. ¿Por qué? He mencionado que la civilización implica la reflexión sobre una situación compartida. En Italia, Francia, en los países del Benelux, Suecia, Noruega, Alemania, Grecia, Austria, en todos estos lugares nos encontramos con los mismos problemas y riesgos. Sin embargo, esta política cultural solo representa una faceta de una política que defiende la autonomía cultural de Europa en contraposición a América y la Unión Soviética, además de su autonomía política y económica. El objetivo es convertir a Europa en una fuerza indivisible entre los bloques, no como un tercer bloque, sino como una entidad autónoma que se niega a ser desgarrada entre el optimismo estadounidense y el cientificismo ruso. Sobre la guerra de Corea, declaró: si bien no dudo de que los feudalistas surcoreanos y los imperialistas norteamericanos hayan fomentado esta guerra, tampoco tengo dudas de que haya sido iniciada por los norcoreanos. En julio de 1950, Sartre escribió en Les Temps Moderns sobre su postura y la de Beauvoir hacia la Unión Soviética. Dado que no éramos afiliados al Partido Comunista ni simpatizantes declarados, no considerábamos como nuestra responsabilidad escribir acerca de los campos de trabajo soviéticos. Teníamos la libertad de mantenernos al margen del debate sobre la naturaleza de este sistema, siempre y cuando no ocurrieran eventos de relevancia sociológica. Según Sartre, la Unión Soviética representaba un Estado revolucionario comprometido con el progreso de la humanidad, y solo podía ser objeto de críticas por no alcanzar sus propios ideales. Sin embargo, señalaba que los críticos debían tener en cuenta que el Estado soviético necesitaba defenderse de un entorno hostil. En contraste, argumentaba que los fracasos de los estados burgueses eran inherentes a sus deficiencias estructurales. El periodista suizo François Bandy observó que a lo largo de los numerosos ensayos, discursos y entrevistas de Sartre, surgía un patrón simple y consistente. El cambio social debía ser integral y revolucionario, y los partidos que abogaban por estas transformaciones solo podían ser criticados por aquellos que se identificaban plenamente con su propósito, lucha y camino hacia el poder. Bandy consideró la posición de Sartre como existencialista. En esa época, Sartre sostenía la superioridad moral del bloque del Este, a pesar de las violaciones de los derechos humanos, argumentando que mantener esta creencia era crucial para mantener viva la esperanza. Se oponía a cualquier crítica a la Unión Soviética, incluso hasta el punto de que Maurice Merleau-Ponty lo describió como ultrabolchevique. La expresión de Sartre, los obreros de Billancourt no deben ser privados de sus esperanzas, se convirtió en un lema que indicaba que los militantes comunistas no debían revelar toda la verdad a los obreros para evitar la disminución de su entusiasmo revolucionario. En 1954,
Inmediatamente después del fallecimiento de Stalin, realizó una visita a la Unión Soviética, donde aseguró haber encontrado una total libertad de crítica, al tiempo que censuraba a los Estados Unidos por sumergirse en un prefascismo. En relación a los escritores soviéticos expulsados de la Unión de Escritores Soviéticos, comentó que aún tenían la oportunidad de redimirse al escribir obras de mejor calidad. Sus reflexiones sobre la Revolución Húngara de 1956 ilustran claramente sus opiniones, las cuales a menudo eran contradictorias y cambiantes. Por un lado, percibió en Hungría una auténtica unión entre intelectuales y trabajadores, pero posteriormente la criticó por perder su esencia socialista. Aunque condenó la invasión soviética de Hungría en noviembre de 1956. En 1964, Sartre criticó el discurso secreto de Khrushchev, que condenaba las represiones estalinistas y las purgas, argumentando que las masas no estaban preparadas para afrontar la verdad. En 1973, afirmó que la autoridad revolucionaria siempre necesita deshacerse de ciertas personas que la amenazan, y su desaparición es la única solución. Varios individuos, comenzando por Frank Jebny en 1961, etiquetaron a Sartre como un tonto útil debido a su postura acrítica. Sartre llegó a admirar al líder polaco Władysław Gomułka, un defensor de una vía polaca al socialismo que buscaba mayor autonomía para Polonia, aunque mantenía lealtad a la Unión Soviética en la cuestión de la línea Oder-Neisse. El periódico de Sartre, Les Temps Moderns, publicó varios números especiales en 1957 y 1958 dedicados a la Polonia de Gomułka, elogiando sus reformas. François Bandy señaló la notable contradicción entre el ultrabolchevismo de Sartre, que expresaba su admiración por el líder chino Mao Zedong como el hombre que guió a las masas oprimidas del tercer mundo hacia la revolución, al mismo tiempo que elogiaba a líderes comunistas más moderados como Gomułka. Como activista anticolonial, desempeñó un papel crucial en la lucha contra la dominación francesa en Argelia, oponiéndose firmemente al uso de la tortura y los campos de concentración por parte de las fuerzas francesas en ese país. Apoyó abiertamente al Frente de Liberación Nacional, FLN, durante la Guerra de Argelia y fue uno de los firmantes del Manifiesto de los 121. Su posición en contra del colonialismo lo puso en la mira de la Organización del Ejército Secreto, OAS, escapando milagrosamente de 2 intentos de atentado con bomba a principios de los años 60. En 1959, proclamó la responsabilidad colectiva de todos los franceses en los crímenes cometidos durante la Guerra de Independencia de Argelia. Mantuvo una relación amorosa con Arlette Elkaim, de origen argelino, quien más tarde se convirtió en su hija adoptiva en 1965. Sartre se opuso firmemente a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, junto con Bertrand Russell y otros, organizó un tribunal destinado a exponer los crímenes de guerra de Estados Unidos, conocido como el Tribunal Russell, en 1967. Su obra posterior a la era de Stalin, Crítica de la razón dialéctica, se publicó en 1960, con un segundo volumen publicado de forma póstuma. En esta obra, buscó proporcionar al marxismo una defensa intelectual más sólida que la que había recibido anteriormente. Llegó a la conclusión de que la noción marxista de clase como entidad objetiva era problemática. Su énfasis en los valores humanistas de las primeras obras de Marx lo llevó a enfrentarse con un destacado intelectual de izquierda en Francia en la década de 1960, Louis Althusser, quien argumentaba que las ideas del joven Marx habían sido sustituidas de manera definitiva por el sistema científico del Marx posterior. A finales de la década de 1950, Sartre comenzó a argumentar que las clases trabajadoras europeas eran demasiado apáticas para llevar a cabo la revolución predicha por Marx, y bajo la influencia de Frantz Fanon afirmó que eran las masas empobrecidas del tercer mundo, los verdaderos desposeídos, quienes llevarían a cabo la revolución. Uno de los temas centrales de sus ensayos políticos en la década de 1960 fue su descontento con la americanización de la clase trabajadora francesa, que mostraba preferencia por ver programas de televisión estadounidenses doblados al francés en lugar de luchar por una revolución. Visitó Cuba en la década de 1960 para conocer a Fidel Castro y habló con Ernesto Che Guevara. Tras la muerte de Guevara, declaró que era, no solo un intelectual sino también el ser humano más completo de nuestra época, y el hombre más perfecto de la época. Sobre Guevara, también dijo que vivía sus palabras, hablaba sus propias acciones y su historia y la historia del mundo corrían paralelas. Sin embargo, se posicionó en contra de la persecución de los homosexuales, lo cual lo contradice completamente ya que estas eran prácticas reales,
por parte del gobierno castrista, que comparó con la persecución nazi a los judíos, y dijo: en Cuba no hay judíos, pero hay homosexuales. A lo largo de su vida, adoptó una actitud filosófica militante, comprometiéndose con los eventos más significativos de su tiempo, como el Mayo francés, la Revolución Cultural en China, durante su periodo de acercamiento a los maoístas en los últimos años, y la Revolución cubana. A pesar de su renombrada fama internacional, mantuvo una existencia modesta, con escasas posesiones materiales, y se mantuvo activamente comprometido con diversas causas hasta el final de sus días. En 1964, Sartre abandonó la literatura con su relato autobiográfico Las Palabras, que se destacó por su ingenio y su irónica sátira. En este relato, se burlaba de Marcel Proust, cuya reputación había opacado inesperadamente la de André Gide, modelo de literatura engagé para la generación de Sartre. Sostuvo que la literatura, en última instancia, servía como un sustituto burgués del compromiso real con el mundo. Ese mismo año, en octubre, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su obra que ha ejercido una influencia de gran alcance en nuestra época, rica en ideas y llena del espíritu de libertad y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, rechazó el premio, argumentando que su aceptación implicaría la pérdida de su identidad como filósofo. En 1945, ya había rechazado la Legión de Honor. Fue el primer laureado en rechazar voluntariamente el Nobel y todavía sigue siendo uno de los dos únicos galardonados que lo han hecho. Tras el anuncio del premio, Sartre intentó escapar de la atención de los medios refugiándose en la casa de la hermana de Simone, Helen de Beauvoir en Goxwiller, Alsacia. Según Lars Gyllensten, en su libro Minnen, para Minnen, Recuerdos, solo recuerdos, publicado en 2000, Sartre o alguien cercano a él se puso en contacto con la Academia Sueca en 1975 para solicitar el dinero del premio, pero se le negó. En los últimos años de su vida, Sartre siguió siendo una figura activa y comprometida. Durante una huelga de hambre colectiva en 1974, visitó a un miembro de la facción del Ejército Rojo en la prisión de Stammheim, y criticó duramente las condiciones de encarcelamiento en la instalación. En 1977, se encontró envuelto en una controversia al firmar, junto a varios filósofos franceses, una petición para la despenalización de las relaciones homosexuales con menores y la reducción de la edad de consentimiento sexual. Este gesto se produjo en respuesta al conocido caso de Versalles, en el que 3 adultos fueron condenados por tener relaciones con chicos menores de 15 años sin violencia. Hacia el final de su vida, Sartre comenzó a describirse a sí mismo como un tipo de anarquista peculiar. Su fallecimiento ocurrió el 15 de abril de 1980, a la edad de 74 años, en el hospital de Broussis tras una enfermedad que lo había apartado de la dirección del periódico Libération varios años antes. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse en París, donde fue enterrado el 20 de abril en una emotiva ceremonia acompañada por una multitud de más de 20.000 personas. Es cierto que hacia el final de su vida, Sartre comenzó a describirse a sí mismo como un tipo especial de anarquista, lo que sugiere un cambio en su pensamiento político. Sin embargo, es esencial comprender que la etiqueta de anarquista que utilizó Sartre no necesariamente se refiere al anarcocapitalismo, que es una ideología que defiende la abolición del Estado a favor del libre mercado. El anarquismo de Sartre no se alinea con las ideas del anarcocapitalismo, ya que su filosofía estaba más influenciada por el pensamiento socialista y de izquierda. El término anarquista en el caso de Sartre probablemente se refiere a su postura crítica hacia las estructuras de poder establecidas y su defensa de la libertad individual y colectiva. Es importante considerar que era un progre a final de cuentas, un protoprogre. Y tenía a una esposa que es una vergüenza para la filosofía que dejó una estatua como tesis de que la sexualidad es un constructo social. Hoy en día, el mundo está vuelto de cabeza. Gracias por nada, maldita Yoko Ono de la filosofía.